Durante la cena, mi nieto de 11 años me pasó en secreto un papel por debajo de la mesa. Solo decía, finge que te sientes mal. Vete ahora. Lo miré sin entender, pero él solo asintió levemente. Sentí que algo no estaba bien cuando me levanté. 7 minutos después, las 2 personas que estaban en la mesa cayeron desplomadas. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. En la cocina, el olor intenso del guiso de res, el plato favorito de mi nuera, Camila, se esparcía por todo el lugar. Cuando todos nos sentamos a la mesa, Hernando, mi esposo, como de costumbre, comenzó a contar una historia de sus tiempos en la policía. La había contado no menos de 10 veces, tanto que yo, Mauricio, mi hijo y hasta Emilio, mi nieto, nos la sabíamos de memoria. En el momento más animado del relato, Emilio dejó caer el tenedor al suelo. El sonido metálico rebotó contra las baldosas con un clink agudo. «Perdón», murmuró el niño y se inclinó rápidamente bajo la mesa. Fue entonces cuando todo empezó. Al agacharse, metió disimuladamente una hoja de papel doblada en 4 en mi mano, que descansaba sobre mi regazo. Me sobresalté. Mi primer impulso fue cerrar la mano con fuerza, sintiendo los bordes del papel presionando mi piel. Miré de reojo a Emilio. Ya se había incorporado, pero su cara no tenía la inocencia de siempre. En su lugar había un terror absoluto. Sus grandes ojos marrones me miraban suplicantes. Mi corazón dio un salto. Sentí la mano temblar bajo la mesa, mientras el sudor me humedecía la palma. Hice un esfuerzo por mantener el rostro sereno, asintiendo a la historia de Hernando como si siguiera atenta. Aprovechando un instante en que tanto mi marido como mi hijo miraban hacia él, abrí con disimulo el papel. Las letras torcidas y temblorosas de Emilio se movían ante mis ojos bajo la luz amarillenta. «Abuela, finge que estás enferma y vete ahora mismo». Una sola frase, corta, pero fue como un martillazo en el pecho. Sentí que el aire se me atascaba. ¿Por qué? ¿Por qué Emilio escribiría algo así? ¿Sería una broma de niño? Pero el miedo en sus ojos no era una actuación. Miré de nuevo alrededor de la mesa, buscando algún detalle fuera de lugar. Justo en ese momento, Camila se levantó, aún sonriendo. «Voy a servir la sopa para todos», dijo con su tono dulce de siempre. La observé entrar en la cocina y regresar con una gran olla humeante. Servía con cuidado, tazón por tazón. El primero para Hernando, el segundo para Mauricio y por último el mío. Camila colocó el plato caliente frente a mí. «Coma, suegra, está recién hecha. Voy a preparar el postre». Dijo eso y se dio la vuelta. Su silueta desapareció tras la puerta de la cocina. En cuanto se fue, miré directo a los ojos de Emilio. Él asintió levemente. Una lágrima estaba a punto de rodar por su mejilla. En ese instante, toda duda se esfumó, reemplazada por un miedo instintivo. Algo dentro de mí gritaba que debía actuar de inmediato. Tomé la cuchara, pero no llegué a probar la sopa humeante y tentadora. Inspiré profundo y de repente dejé caer la cuchara con fuerza sobre la mesa, provocando un ruido estridente. Con la otra mano me llevé la frente, fingiendo dolor. «¡Ay!», gemí con voz temblorosa y débil. «Me siento un poco mareada. Debe ser la presión otra vez». De inmediato, todas las miradas se posaron en mí. La historia de Hernando quedó interrumpida. Mauricio levantó la vista del teléfono con preocupación evidente. «¿Mamá está bien?», preguntó con voz angustiada. Hice un gesto con la mano, forzando una sonrisa. «No pasa nada, solo necesito un poco de aire. Saldré al porche a respirar». Me levanté despacio, tambaleándome un poco para hacer más creíble mi actuación, y salí casi corriendo del comedor. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro. Me quedé pegada a la pared, en la oscuridad, escuchando las voces que venían de dentro. «Mamá sí que anda débil últimamente», dijo Mauricio con tristeza. 1 minuto, 2, 5 minutos pasaron. Me quedé ahí, con la mente hecha un caos. ¿Habría exagerado? ¿Sería todo un malentendido ridículo? Empecé a sentirme tonta. 7 minutos habían pasado, tan lentos como una eternidad. Estaba por regresar y decir que me sentía mejor, cuando un sonido seco,
El estallido de una vajilla contra el suelo me heló la sangre. Luego, el golpe pesado de una silla cayendo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ya no pensé más. Corrí hacia adentro. La escena frente a mí era una pesadilla. Hernando y Mauricio se habían desplomado sobre la mesa, con el rostro hundido en los platos de sopa que se derramaban por todas partes. La sopa de res que hacía solo unos minutos desprendía un aroma delicioso, ahora estaba esparcida por toda la mesa. Mi esposo, mi hijo, yacían inmóviles en medio de aquel caos, en un silencio que helaba la sangre. No recuerdo cómo logré llamar a la ambulancia. Solo tengo grabado el sonido de mis propios gritos resonando por el teléfono. Palabras rotas, sin sentido, solo el terror claro y absoluto. Tampoco recuerdo cómo pedí a la vecina que cuidara de Emilio. Solo la mirada aterrada del niño al verme y el gesto rígido con el que asintió cuando lo puse en brazos de una desconocida. Mi memoria realmente volvió cuando ya estaba dentro de la ambulancia. La sirena aullaba como un lamento, rasgando la calma de la noche. Sentada en el asiento delantero, mi mente no dejaba de girarse hacia atrás. En una camilla, Hernando yacía inmóvil, el rostro sereno hasta resultar aterrador bajo la luz tenue. La delgada sábana blanca sobre su pecho no se movía. Él ya se había ido, lo sabía, pero mi corazón se negaba a aceptarlo. En la otra camilla, Mauricio recibía oxígeno a través de una mascarilla. Su pecho aún se alzaba débilmente, pero cada respiración era una lucha dolorosa. A su lado, Camila se aferraba al borde de la camilla, llorando sin consuelo, sollozos que hacían temblar todo el vehículo. «Mauricio, amor, no me dejes, por favor», repetía una y otra vez, con la voz ronca por tanto gritar. La miré y por un instante sentí compasión por mi nuera. Su dolor parecía tan profundo como el mío. El hospital apareció a lo lejos. Médicos y enfermeros salieron corriendo. Un equipo vestido de verde empujó las camillas hacia urgencias. Las puertas se abrieron y luego se cerraron de golpe, dejando toda mi esperanza atrapada al otro lado. Camila y yo quedamos fuera, perdidas en el pasillo frío. Cada minuto se volvió un siglo. Me senté en una banca de plástico helada, con las manos entrelazadas tan fuerte que se me pusieron blancas, los ojos fijos en la puerta del quirófano. Camila iba y venía frente a mí, con el cabello despeinado y el rostro empapado en lágrimas. No sé cuánto tiempo pasó hasta que las puertas se abrieron. Un médico mayor, de cabello ya canoso, salió. Su expresión era cansada, los ojos hundidos reflejaban impotencia. No miró a Camila, me miró directamente a mí, y entonces pronunció las palabras que me perseguirán por el resto de mi vida. «Lo sentimos mucho», dijo con voz grave y monótona, sin emoción alguna, como alguien que ha repetido esa frase demasiadas veces. Su esposo no sobrevivió. Hicimos todo lo posible. Mi mundo no se derrumbó, simplemente dejó de existir. Todos los sonidos, los colores, las sensaciones se disolvieron en un vacío gris y sin fin. No grité, no lloré, solo me dejé caer lentamente sobre el banco, incapaz de emitir un sonido. El médico no pareció notar mi derrumbe silencioso. Continuó hablando con el mismo tono neutro. Su hijo superó la crisis, pero el corazón está gravemente dañado. El cerebro sufrió una falta de oxígeno por un tiempo. Ha entrado en coma profundo. Lo trasladaremos a cuidados intensivos para vigilarlo. Una chispa de esperanza titiló, pero era demasiado débil para calentar el hielo que me envolvía. Mauricio seguía vivo, pero su vida pendía de cables y máquinas. En ese momento, Camila lanzó un grito desgarrador, un alarido de dolor puro y desesperación. Corrió hacia la puerta del quirófano como una fiera herida, pero 2 enfermeras la detuvieron a tiempo. «No, no puede ser, Mauricio». Unos segundos después, la puerta volvió a abrirse. Mi hijo salió empujado en una camilla. Mauricio estaba pálido, inerte, con un entramado de tubos y cables conectados a su cuerpo. Camila se soltó de las enfermeras y corrió tras la cama del hospital. Ella tomó la mano inmóvil de Mauricio, la apoyó en su mejilla y lloró desconsoladamente. «Por favor, despierta. No nos dejes. Emilio te necesita. Yo te necesito». Me quedé al final del pasillo, como un fantasma silencioso,
observando la escena a través del cristal empañado. Sentí lástima por mi hijo, por su destino cruel. Cuando se preparaban para meter la camilla en el ascensor y subir a la unidad de cuidados intensivos, una enfermera se acercó a Camila, quizá para pedirle algunos datos. Camila alzó la cabeza, se secó las lágrimas y por un breve instante volvió la mirada hacia el pasillo, hacia mí. Probablemente pensó que yo estaba sumida en el dolor y no me había percatado. Y en ese instante, lo vi. Vi caer la máscara del sufrimiento. Solo fue un segundo, pero fue tan claro como un rayo que cruza el cielo nocturno. Las lágrimas habían dejado de caer, los labios apretados. Sus ojos hinchados ya no mostraban desolación ni dolor. En su lugar había una mirada fría, cortante como una navaja recién afilada. En lo profundo de esos ojos vi un cálculo helado y un destello de desilusión profunda. Una desilusión venenosa, amarga, como si un plan perfecto hubiera salido mal. Ella se dio cuenta de que la estaban mirando. Casi de inmediato, ese rostro helado cambió, volvió a la apariencia de dolor y convulsión. Se volvió hacia la enfermera y los sollozos volvieron a escucharse. Pero ya era tarde. Yo ya lo había visto. Un escalofrío recorrió mi espalda. 3 días después celebramos el funeral de Hernando. El cielo de Querétaro pareció compadecerse de mi pena, gris y descargando una lluvia torrencial. Acudió mucha gente a dar el pésame, principalmente los antiguos colegas de Hernando en la policía, los amigos a los que él consideraba hermanos. Se acercaban a mí, me tomaban la mano y decían las mismas condolencias vacías. Mis condolencias. Era un buen hombre. Entre el mar de gente vestida de negro, Camila era la más destacada. Vestida con un caro traje negro, el rostro demacrado por el dolor, se aferraba casi al ataúd de Hernando. Sus sollozos ahogados y sus lamentos estridentes ahogaban el sonido de la lluvia. «Papá, ¿por qué nos dejaste? ¡Papá!». En varias ocasiones estuvo a punto de desplomarse. Su cuerpo se volvió débil y tuvo que ser sostenida por primos y parientes lejanos. Noté que cada vez que llegaba un visitante importante, especialmente el jefe de policía Acosta, amigo íntimo de Hernando, sus llantos volvían a ser más desgarradores, más estridentes. Actuaba y lo hacía de manera sobresaliente. Solo yo sabía que detrás de esa máscara de dolor había un demonio celebrando. Emilio no estaba al lado de su madre. El niño se pegó a mí, su manita fría apretó la mía. No quiso estar bajo el mismo paraguas que su madre. Cada vez que Camila intentaba acercar la mano, tocar su hombro o acomodarle el cabello, el niño se encogía como si se quemara. Su reacción instintiva y verdadera fue la acusación más contundente, aunque nadie en la multitud la notó. El momento más doloroso fue cuando el féretro de Hernando fue lentamente bajado a la tumba. En ese instante, Camila lanzó un último grito agudo y se desmayó en brazos de un primo. Todos se apiñaron a su alrededor, preocupados, atendiendo a su drama. Pobrecita, quería muchísimo a su suegro. Oía a alguien susurrar. No la miré. Me quedé allí, inmóvil, dejando que la lluvia golpeara mi rostro, mezclándose con mis lágrimas. Miré la tumba de mi marido que se iba llenando y la sensación de vacío me envolvió, más fría que las gotas de lluvia. Adiós, mi Hernando. Juro que haré pagar al que lo dañó. Esa noche nuestra casa se convirtió en una segunda tumba. Cuando los dolientes se fueron, el silencio se volvió espeso, casi aterrador. Cada tic-tac del reloj de péndulo en la sala era como un martillazo en mis nervios. No podía pegar ojo. La imagen de Hernando desplomándose sobre la mesa me perseguía sin descanso. Estaba acostada en la cama, pero todos mis sentidos estaban alerta, atentos a cualquier ruido dentro de la casa oscura. Alrededor de las 2 de la madrugada, con la garganta seca, decidí bajar a la cocina a tomar un vaso de agua tibia. Bajé las escaleras de puntillas, con pasos tan leves que apenas hacían ruido. Al pasar junto a la sala, donde solo entraba una débil luz del farol de la calle, escuché un sonido, un susurro. Mi corazón empezó a golpear con fuerza en el pecho. Me escondí detrás del muro que separaba el pasillo de la sala y contuve la respiración. Era Camila. Estaba hablando por teléfono, y su voz no tenía nada que ver con el tono quebrado y lastimero que usaba durante el día. Esta voz era fría, afilada, se deslizaba entre los dientes con urgencia y enojo.
Ella no comió. Sí, la vi salir. Solo estaban ellos dos. Hubo una pausa. Escuché cómo un vaso de cristal se golpeaba con fuerza sobre la mesa de madera, un toc lleno de furia. Seguro estaba en el minibar del rincón de la sala. Luego siguió hablando, con un tono más bajo, más venenoso. El plan fracasó, todo se salió de control. No lo sé. ¿Qué hago ahora? Me da miedo que ella empiece a sospechar. Retrocedí de inmediato, con el corazón a punto de salírseme del pecho. Me giré sin hacer el menor ruido y subí las escaleras de nuevo hasta mi habitación. Cerré la puerta con llave y me dejé caer al suelo, temblando en la oscuridad. No era el frío, era el horror. Esas palabras lo confirmaban todo. Ya no había duda alguna. Mi nuera, Camila, era el demonio que había destruido a mi familia. La pesadilla no solo era real, sino que seguía viva. 2 días después del funeral, nuestra casa ya no era un hogar. Se había convertido en un escenario, y Camila y yo éramos las 2 protagonistas de una obra muda cargada de tensión. Pasábamos una junto a la otra por el pasillo, intercambiando sonrisas forzadas y frases vacías. Yo la observaba y sabía que ella también me observaba. El aire era espeso, sofocante, tanto que me costaba respirar. Pero mi mayor preocupación era Emilio. El niño era la clave. Sabía algo tan importante, que lo llevó a arriesgarse para entregarme aquella nota de advertencia. Y Camila también lo sabía. Lo vigilaba como una carcelera. El pequeño casi no salía de su vista ni un segundo. Lo abrazaba, lo acariciaba, pero en cada gesto yo solo veía control, encierro. Tenía que sacarlo de ahí aunque fuera por un rato. Tenía que escuchar la verdad de su propia boca. Esperé el momento justo. Esa mañana, mientras algunos familiares aún seguían en casa después del funeral, me acerqué a Camila y a Emilio, que estaban sentados en la sala. Puse mi mano sobre el hombro del niño y traté de mantener mi voz serena. Camila, creo que Emilio necesita salir un poco a despejarse. No le hace bien estar encerrado todo el tiempo. Camila levantó la mirada. Sus ojos mostraban una chispa de desconfianza. ¿Pero a dónde irían? El niño todavía está cansado. Quiero llevarlo a la librería antigua del centro, dije, dejando que mi voz temblara a propósito. A ese lugar donde su abuelo solía llevarlo. Tal vez revivir un poco esos recuerdos le ayude a calmarse. La excusa era perfecta, razonable. Frente a los familiares que asentían con aprobación, Camila no podía negarse. Una sombra de duda cruzó su rostro, pero pronto la disimuló con una sonrisa triste. Está bien, es una buena idea. Vayan con cuidado, por favor, y regresen temprano. Aquella última frase no sonó como una recomendación, sonó como una orden. Dentro del coche, el espacio reducido parecía hacer que el silencio pesara aún más. Yo me concentraba en conducir, mientras Emilio permanecía quieto en el asiento del copiloto, con la mirada fija en el paisaje que pasaba por la ventana. El niño se encogía sobre sí mismo, pequeño y solitario. No sabía cómo empezar la conversación, ni cómo preguntarle a un niño sobre un secreto tan terrible sin asustarlo más. En lugar de tomar el camino hacia la librería, conduje en otra dirección. Llegamos a un pequeño parque en las afueras, un lugar tranquilo al que Hernando y yo solíamos ir a buscar paz. Estacioné bajo las ramas de un viejo roble, cuyas hojas densas nos aislaban del mundo exterior. Apagué el motor. El ruido cesó, y solo quedaron el susurro del viento y los latidos de mi corazón. Me volví hacia Emilio. Tomé suavemente su pequeña mano, helada. El niño se sobresaltó, pero no la apartó. Emilio, comencé con la voz más suave que pude, como si temiera que un sonido más fuerte pudiera romperlo. Quiero decirte algo. Gracias por darme ese papel aquella vez. Me salvaste la vida. No lo pregunté, lo afirmé. Quería que supiera que no estaba solo, que lo que hizo tenía sentido. Apenas terminé de hablar, el muro que había intentado mantener erguido durante días se derrumbó por completo. Emilio rompió en llanto. No era un llanto contenido, sino sollozos desgarradores, cargados de miedo, culpa y dolor. El niño se lanzó a mis brazos, hundió su rostro en mi hombro y me abrazó con fuerza,
como si yo fuera el único salvavidas en medio de una tormenta. Lo abracé con fuerza, acariciando su espalda delgada. «No pasa nada, hijo», susurré sobre su cabello suave. «Ya todo pasó, estás a salvo ahora. ¿Puedes decirme algo, por favor? ¿Por qué escribiste esa nota?» Emilio hablaba entre lágrimas, las palabras salían entrecortadas y temblorosas. Esa noche, antes de la cena, yo estaba en la habitación de dibujo. La puerta no estaba bien cerrada. Escuché a mamá hablando por teléfono en el pasillo. Levantó la vista. Sus ojos enrojecidos, llenos de lágrimas, me miraron antes de volver a esconderse en mi pecho, buscando refugio. Respiró hondo, como reuniendo valor para decir lo peor. Mamá hablaba con un hombre. Su voz era muy rara. Dijo que ya tenía la medicina especial. Cada palabra era como una aguja clavándose en mi corazón. Dijo que con solo una cucharadita en la sopa de la abuela bastaría. Su voz se fue apagando, temblando de miedo. Esa vieja tendrá un infarto y se acabó. Parecerá natural. Sentí que la sangre se me congelaba. Esa vieja era yo. Su plan estaba dirigido solo a mí. Emilio continuó, su voz convertida en un susurro desesperado. «Tenía mucho miedo, abuela. Mamá solo hablaba de ti. Yo no sabía que papá y el abuelo también. No sabía qué hacer. Solo quería que salieras de la casa rápido. Perdóname, abuela. Yo causé la muerte de papá y del abuelo. Perdóname». El niño volvió a llorar, con un llanto lleno de una culpa que le partía el alma. Apreté mis brazos alrededor de mi pobre nieto. Un niño de 11 años había cargado con un peso imposible. Había presenciado y ocultado un crimen imperdonable. «No, Emilio. Escúchame», dije con voz firme, levantando su barbilla para que me mirara a los ojos. «Tú no tienes la culpa. No hiciste daño a nadie. Eres el niño más valiente que he conocido. Hiciste lo correcto. Me salvaste sentada en aquel coche silencioso, con mi nieto temblando entre mis brazos. Sentí cómo el dolor por la pérdida de mi esposo y la tristeza por mi hijo comenzaban a transformarse en otra cosa. Ya no era impotencia ni desesperación. Era una llama de odio helado y una determinación de hierro. Después de la conversación en el parque, llevé a Emilio de regreso a casa. El niño se quedó dormido en el auto, tal vez agotado después de liberar el peso de algo tan terrible. Al cargarlo dentro, vi a Camila esperando en la puerta, con el rostro lleno de impaciencia. Se apresuró a tomar a Emilio, pero yo simplemente me hice a un lado con suavidad. «Deja que yo lo lleve a su cuarto. Ya está dormido». No quería que las manos de ese demonio tocaran a un niño tan inocente. La llama de mi determinación ya se había encendido. El relato de Emilio era una acusación contundente, pero yo sabía que, ante la ley, las palabras de un niño asustado no eran suficientes. Necesitaba pruebas concretas, imposibles de negar. No podía ir a la policía, porque hacerlo alertaría a Camila y a sus cómplices. Tenía que actuar sola, en la oscuridad. Entonces lo recordé. En el viejo despacho de Hernando, donde aún conservo todo como cuando él vivía, había un cajón que siempre mantenía cerrado con llave. Solía decir que allí guardaba sus deudas de gratitud. Aprovechando que Camila pretextó ir al supermercado, entré rápidamente en la habitación. Usé la llave de repuesto que sabía que él escondía debajo de una maceta con cactus y abrí el cajón. Dentro, entre viejos expedientes, había una tarjeta amarillenta. Álvaro Reyes, detective privado. Álvaro, el antiguo alumno más querido de Hernando, aquel del que siempre presumía diciendo que tenía el olfato más agudo que un perro policía. Hernando lo había ayudado a salir de un caso injusto cuando era un adolescente problemático y desde entonces él lo consideraba como un padre. Él era justo la persona que necesitaba. No me atreví a llamar desde casa. Cada rincón de esa casa parecía tener ojos y oídos de Camila. Caminé hasta la oficina de Correos Central, busqué una vieja cabina telefónica, metí unas monedas y marqué el número. Una voz familiar, aunque más grave por los años, respondió al otro lado de la línea. Oficina del detective Reyes. Buenos días. Álvaro. Contuve mi emoción. Soy Isabel.
la esposa del profesor Hernando. Acordamos vernos esa misma tarde. La oficina de Álvaro estaba en el segundo piso de un edificio viejo, con el aire cargado del olor a tabaco y café frío. Había envejecido mucho, con canas en el cabello y arrugas alrededor de los ojos, pero su mirada seguía siendo igual de penetrante. Cuando le conté que Hernando había muerto de un infarto, se quedó helado. El asombro dio paso al dolor. Bajó la cabeza, los hombros le temblaban. Luego levantó la mirada, los ojos enrojecidos, y me tomó la mano con fuerza. Doña Isabel, el profesor Hernando era como un padre para mí. No pudo haber muerto así. Algo no está bien, dijo, como si hubiera leído mis pensamientos. Le conté todo. El papel de Emilio, la mirada de Camila en el hospital, la llamada a medianoche y la confesión entre lágrimas de mi nieto. Álvaro escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Su rostro se fue endureciendo cada vez más. Cuando terminé, solo dijo una frase. Haré todo lo necesario para descubrir la verdad, se lo prometo por mi honor. Al regresar a casa, apenas abrí la puerta, me encontré con una escena que hizo hervir mi sangre. Camila estaba en el despacho de Hernando. Estaba hurgando en el archivo, con los documentos desparramados sobre la mesa. Al verme, dio un respingo, con una chispa de miedo en los ojos, pero enseguida lo cubrió con una sonrisa falsa y ridícula. «Ay, ya llegó, mamá. Yo estaba buscando los papeles del seguro de vida de papá. Creo que necesitaremos dinero para los gastos médicos de Mauricio. Seguro serán muy caros». La miré directo a los ojos, manteniendo mi voz lo más tranquila posible. «No sé dónde los dejó. Busca si quieres». Luego me di la vuelta y salí del cuarto, aunque por dentro sentí un nudo en el pecho. Los gastos médicos eran solo una excusa. Ella quería apropiarse del dinero del seguro, el dinero que se pagaría al morir Hernando. Estaba apresurada por recoger su botín. Una semana pasó, larga como un siglo. Vivía en un estado de alerta constante. Cada comida, cada vaso de agua eran una amenaza. Entonces Álvaro me llamó y me citó en una fonda pequeña y apartada en las afueras, un lugar donde casi nadie pasaba. Se veía agotado, con la barba crecida, claramente llevaba muchas noches sin dormir. Sin decir mucho, Álvaro puso un sobre grueso sobre la mesa y lo empujó hacia mí. «Mírelo». Dentro había varias fotos tomadas a escondidas desde lejos. Aunque estaban un poco borrosas por la falta de luz, reconocí enseguida a la mujer de las imágenes. Era Camila. Llevaba un abrigo largo con capucha que le cubría la cabeza y estaba parada en un callejón oscuro y húmedo del Mercado Negro de San Juan, un lugar al que la gente decente nunca se acerca. Estaba hablando con un hombre delgado, de rostro demacrado y aspecto de adicto. En una de las fotos vi claramente a Camila entregándole un fajo grueso de billetes. En la siguiente, el hombre le devolvía un pequeño paquete envuelto en papel de aluminio que brillaba bajo la tenue luz del farol. Álvaro abrió su viejo portátil y me mostró un video sin sonido. Era exactamente la misma escena. Pude ver la expresión tensa de Camila. Miraba nerviosa a su alrededor como un animal al acecho, antes de tomar el paquete y guardarlo rápido en el bolsillo del abrigo, desapareciendo después en la oscuridad. «Ese hombre es Morales», explicó Álvaro con voz grave. «En la web negra lo conocen como El Químico. Era un farmacéutico al que le retiraron la licencia. Es famoso por proveer venenos raros, de esos que no se detectan en una autopsia normal, a menos que se soliciten pruebas muy específicas». Me entregó otro conjunto de papeles. Eran extractos bancarios. Camila había estado retirando dinero del ahorro compartido con su esposo en secreto durante 6 meses. Cada vez poco, cantidades pequeñas para no levantar sospechas. En total, había sacado una suma considerable, suficiente para comprar un veneno caro y pagarle a un profesional. Sostenía las fotos con las manos temblorosas, sintiendo una náusea subir por mi garganta. Ese paquete envuelto en papel de aluminio. El medicamento especial del que Emilio había oído hablar. Mis sospechas ahora eran pruebas irrefutables. Ese pequeño paquete, brillante en la oscuridad, fue lo que le arrebató la vida a mi esposo y empujó a mi hijo al borde entre la vida y la muerte.
Mis manos temblaban, no de miedo, sino de odio. ¿Pero por qué? ¿Dinero? ¿Herencia? Por eso estaba dispuesta a destruir una familia entera, a asesinar al hombre que la trató como a una hija. El dinero suele ser el motivo principal, señora, dijo Álvaro en tono pensativo, como si leyera mis pensamientos. Pero para una acción tan cruel y tan calculada, debe haber algo más profundo. Para entender a un monstruo, hay que saber cómo nació. Tenemos que saber quién es Camila, quién es realmente. Propuso ir al pueblo natal de Camila, una zona pobre a 5 horas de aquí, para indagar en su pasado. Usted quédese en casa, cuide de sí misma y de Emilio. No haga nada que la haga sospechar. Volveré lo antes posible. Los días en que Álvaro estuvo fuera fueron los más largos de mi vida. Vivía en un estado de tensión extrema, como alguien caminando por una cuerda floja sobre el vacío. Tenía que seguir actuando como la suegra destrozada, preocupada por su hijo y de luto por su esposo. Pero por dentro, cada célula de mi cuerpo gritaba odio y desconfianza. Mi guerra se libraba en la cocina. Recuperé el control absoluto de ese espacio. Cada mañana me levantaba temprano antes de que Camila despertara para preparar yo misma el desayuno, la comida y la cena. Les decía a todos que cocinar me ayudaba a distraerme, que me hacía sentir que Hernando aún estaba conmigo. Pero la verdad era que ya no confiaba en nada que Camila tocara. Tenía que controlar todo lo que Emilio y yo comíamos. Camila, claramente, no estaba contenta. Su molestia se notaba en cada mirada, en cada sonrisa fingida. Muchas veces entraba a la cocina y con una dulzura falsa decía: «Descanse, mamá, ya ha hecho mucho, déjeme a mí». Yo siempre rechazaba contacto, usando a Mauricio como excusa. «No te preocupes, hija. El doctor me dijo que necesito mantenerme activa. Además, quiero cocinar yo misma los platillos que le gustan a Mauricio. Quizás los sabores familiares lo ayuden a despertar más rápido». Ante una razón tan imposible de refutar, ella se quedó callada, aunque la molestia en sus ojos era evidente. Empezó a salir de casa con frecuencia, excusándose con que iba al hospital a visitar a Mauricio durante horas. Pero yo sabía que el tiempo de visita para los pacientes en cuidados intensivos era muy limitado. Sabía que estaba yendo a ver a un abogado para acelerar el asunto de la herencia de Hernando, buscando la manera de quedarse con todo antes de que ocurriera algún imprevisto. Su avaricia y su impaciencia se hacían cada vez más evidentes. 3 días después, Álvaro regresó. Me llamó desde un número desconocido y me pidió que me asegurara de que Camila ya hubiera ido al hospital antes de dejarlo entrar. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. Se veía demacrado, agotado, con los ojos hundidos y enrojecidos por la falta de sueño. Traía consigo no solo información, sino una historia aterradora. Nos sentamos en la sala, donde apenas unas semanas antes resonaban las risas familiares. Álvaro comenzó a hablar con voz ronca. Había ido al viejo barrio marginal donde Camila creció, un lugar miserable y casi abandonado. Pero tuvo la suerte de encontrar a una anciana que tenía una tiendita y había vivido allí toda su vida. Recordaba perfectamente a la familia Vargas. La anciana contó que la madre de Camila murió joven, víctima de una enfermedad. Ella vivía con su padre alcohólico, Ricardo, un hombre conocido en toda la zona por su violencia. Todo el vecindario escuchaba los gritos desesperados que salían de aquella casa destartalada por las noches, acompañados de ruidos de cosas rompiéndose y los insultos vulgares de Ricardo. A la mañana siguiente, siempre veían a la pequeña Camila ir a la escuela en silencio, con nuevos moretones en brazos y piernas, y el cuello del uniforme subido para ocultar las marcas. Nunca decía una palabra, vivía como una sombra, y entonces la tragedia alcanzó su punto más alto una noche de tormenta, cuando Camila tenía 15 años. La anciana lo recordaba perfectamente. Los vecinos escucharon una pelea mucho más violenta que las anteriores, los gritos desgarradores de la niña, y luego un estruendo seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Y después, silencio, un silencio absoluto, escalofriante, que duró toda la noche. Desde esa noche, nadie volvió a ver a Ricardo. Cuando los vecinos preguntaron, Camila respondió con total calma que su padre se había ido al norte a buscar trabajo y nunca regresó.
Lo más extraño y aterrador, según la anciana, fue que aquella muchacha de 15 años siguió viviendo sola en la casa durante 2 semanas, como si nada hubiera pasado. Iba a la escuela, al mercado, saludaba a los vecinos. Ni una lágrima, ni un gesto de miedo. Cuando finalmente las autoridades locales fueron a revisar la casa por la sospechosa desaparición de Ricardo, solo encontraron la vivienda vacía y extrañamente limpia. Todos los objetos del hombre, todo rastro de su existencia, habían desaparecido por completo. Álvaro respiró hondo antes de soltar su conclusión escalofriante. He revisado los archivos de la policía y los registros migratorios de los últimos 20 años, señora. Ricardo Vargas nunca salió de ese pueblo. No hay ninguna constancia de que trabajara en el norte ni de que viajara a ningún lado. Desapareció por completo esa noche de tormenta. Me miró directamente a los ojos y en los suyos vi el terror que intentaba contener. Señora Isabel, sospecho que ella mató a su padre aquella noche y ocultó el cuerpo. Esa frialdad, esa capacidad para borrar toda huella, se formó cuando aún era una niña. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero no por miedo. Era una revelación aterradora. Recordé la sonrisa de Camila el día de su boda, la manera en que sostenía a Emilio con ternura cuando nació, las cenas familiares llenas de risas. Todo había sido una farsa, una actuación de alguien que llevaba sangre en las manos desde los 15 años. La historia del pasado de Camila no solo me horrorizó, encendió en mí una llama helada. Desde ese día comenzó una guerra silenciosa, una batalla mental dentro de mi propia casa. Por fuera seguía siendo la suegra viuda, triste y frágil, pero por dentro todos mis sentidos estaban tensos como cuerdas cada vez que Camila estaba cerca. La cocina se convirtió en mi campo de batalla. Recuperé el control total sobre ella, transformándola en una fortaleza imposible de invadir. Cada mañana me levanto muy temprano, incluso antes de que salga el sol, para ir a la cocina y preparar el desayuno. Digo que cocinar me ayuda a distraerme, a encontrar la sombra de Hernando. Es verdad, pero solo en parte. La otra razón, la más importante, es asegurarme de que ni una mota de polvo extraño caiga en la comida mía o de mi nieto. Camila, claramente, no está contenta. Su impaciencia crece cada día más. Varias veces ha entrado a la cocina con una sonrisa que sé que es falsa y con voz tan dulce como la miel dice: «Mamá, descanse, ya ha trabajado mucho, déjeme hacerlo a mí. Yo siempre me las arreglo para rechazar contacto, sin apartar la vista de la olla de sopa que hierve. No te preocupes, hija, el doctor me recomendó mantenerme activa. Además, quiero cocinar con mis propias manos los platillos que le gustan a Mauricio. Creo que los sabores familiares lo ayudarán a despertar más pronto». Pronuncio el nombre de mi hijo con intención, como un recordatorio del crimen de ella. En sus ojos pasa un destello de molestia, pero no puede decir nada más. Una tarde, Álvaro me llamó desde un número desconocido y me citó en el estacionamiento subterráneo de un centro comercial lleno de gente. Los lugares concurridos son los más seguros. No salió del coche, solo bajó un poco la ventanilla. Me entregó una pequeña bolsa de papel marrón. «Aquí dentro está lo que necesitamos», dijo en voz baja. Dentro había 3 dispositivos de grabación miniatura, más pequeños que la yema de un dedo, con imanes para esconderlos fácilmente. Pueden grabar durante 48 horas seguidas. La batería es muy buena. Colóquelos donde ella suela hablar en privado, donde se sienta más segura, me indicó Álvaro. Al sostener esos aparatos diminutos y fríos, sentí que me había convertido en una espía dentro de mi propia casa. Colocar los micrófonos era una misión que requería nervios de acero. Tenía que esperar el momento perfecto. Esa noche aproveché cuando Camila se metió a bañar. El sonido del agua era la coartada perfecta. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. Me escabullí en la sala oscura, me arrodillé y coloqué el primer dispositivo bajo la mesa de centro, donde ella solía sentarse a ver televisión y hacer llamadas. Me temblaban los dedos, pero lo logré. Al día siguiente, esperé a que ella saliera en su coche para visitar a Mauricio. Sabía que no tendría mucho tiempo. Entré a su dormitorio. El fuerte olor de su perfume me revolvió el estómago. La habitación estaba decorada con elegancia, pero para mí era la guarida de una serpiente venenosa.
Rápidamente coloqué el segundo dispositivo detrás del panel de madera del cabecero, un lugar discreto al que nunca prestaría atención. El último era el más importante. Me metí en la cocina y lo escondí debajo del mueble, justo encima del bote de basura. Álvaro me había dicho que ese era el sitio donde la gente solía deshacerse de sus secretos, papeles, envoltorios pequeños. Los 3 días siguientes pasaron en un silencio tenso. Viví en un estado de ansiedad y expectativa. Finalmente, cuando estuve segura de haber obtenido suficiente información, repetí todo el proceso, recuperé los dispositivos y me reuní con Álvaro para entregárselos. Esa misma noche me llamó. Su voz ya no sonaba cansada, sino urgente y firme. «Ya lo tenemos, doña Isabel, ya lo tenemos». No quiso explicarse por teléfono. A la mañana siguiente llegó a mi casa, justo cuando Camila había salido. Encendió su computadora y me hizo escuchar la grabación. Era una llamada telefónica captada por el dispositivo del dormitorio. La calidad del audio no era perfecta, pero la voz de Camila se oía nítida, llena de rabia e impaciencia. «Esa vieja no sale de la cocina, no tengo cómo actuar, es como una maldita sanguijuela». La voz del otro lado era la de un hombre áspero y malhumorado. Sin duda era Morales, el químico. «No me importa», gruñó él. «Nuestro trato ya venció. O me pagas el resto, o voy a...» «Cállate», lo interrumpió Camila, con un tono afilado como una navaja. «¿Crees que quiero esto? Tendré mi oportunidad. Muy pronto. Esta vez no fallaré. Prepárame algo más fuerte, sin color, sin olor, que actúe más rápido que la vez anterior. Tengo que deshacerme de todos los problemas antes de que Mauricio despierte y herede todo. Limpien de una vez todos los problemas, es decir, Emilio y yo». Se me detuvo el corazón. Esa grabación era la prueba final, la puñalada definitiva. A la mañana siguiente, sin dudarlo, Álvaro y yo llevamos todo lo que teníamos, las fotos, los videos, los extractos bancarios y la grabación espeluznante, a ver al jefe de policía Acosta, un amigo de absoluta confianza en quien sabía que podía creer, alguien que había considerado a Hernando como a un hermano. El señor Acosta, un hombre corpulento de rostro afable, escuchó toda la historia en silencio. Cuanto más escuchaba, más se endurecía su rostro, la bondad desaparecía y en su lugar quedaba la seriedad de quien hace cumplir la ley. Cuando la grabación terminó, guardó silencio un buen rato y luego golpeó con fuerza la mesa. «Maldito, Hernando». Apretó los dientes y me miró fijamente. «Señora Isabel, usted ha sido muy valiente. No vamos a dejar que ella quede impune. No la vamos a arrestar de inmediato. Si lo hacemos así, ella negará todo. Vamos a tender una trampa para pillarla infraganti a ese demonio». Al salir de la oficina del jefe Acosta no sentí alivio. En su lugar tuve una sensación de peso. El plan se trazó meticulosamente, frío como una operación militar. Y en esa operación yo era el cebo. Tenía que ponerme voluntariamente en peligro, crear la oportunidad que Camila tanto anhelaba para poder atrapar a ese demonio en el acto. Aquella noche casi no dormí. Mi mente iba una y otra vez repasando el guión del día siguiente, intentando prepararme para el papel más importante de mi vida. Al mediodía siguiente, después de un ligero almuerzo que yo misma preparé y que solo compartí con Emilio, comencé mi actuación. Había enviado a Emilio hábilmente a la casa del vecino con la excusa de dejar la casa tranquila para que usted pueda arreglarla. No quería que el niño presenciara nada más horrible. Mientras fregaba los platos en la cocina, dejé caer adrede el paño. Al agacharme a recogerlo, me incorporé de golpe como si me tambaleara. Me apoyé en el respaldo de la silla con una mano y me llevé la otra a la sien. «Ay, me duele la cabeza». Gemí débilmente, esforzándome por reproducir exactamente la sensación de aturdimiento que fingí en aquella cena fatídica. Camila, que estaba viendo la tele en la sala, corrió hacia mí. «Mamá, ¿estás bien?». Su voz sonó, pero pude oír debajo de esa capa de preocupación fingida una excitación muy contenida. Hice un gesto con la mano, cerré los ojos. «Será por las noches sin dormir, por preocuparme por Mauricio. Estoy muy cansada, no tengo fuerzas. Necesito subir a mi cuarto a descansar un rato». Vacilé un poco, como si lo pensara.
Luego la miré con ojos cansados y confiados. «Esta noche, ¿podrías preparar la cena para mí? Perdóname por molestarte». Esa fue la frase que ella esperaba. Lo vi claro. Un destello de codicia, venenoso, casi imposible de ocultar, brilló en los ojos de Camila. Pero solo duró un segundo. Se apresuró a sostenerme, con una voz más cariñosa que jamás había mostrado. «Claro, mamá. ¿Qué dices? No es ninguna molestia. Anda, usted suba a descansar. Yo me encargo de todo». La dejé que me acompañara hasta la base de las escaleras y subí sola, cada paso fingiendo ser pesado y penoso. Pero en cuanto la puerta del cuarto se cerró, enderecé la espalda de inmediato. No me acosté en la cama. Cerré la puerta con llave y luego me deslicé hasta el hueco, pegando la oreja para escuchar cualquier ruido abajo. Al rato, escuché a Camila. Tarareaba una melodía alegre, una canción pop movida que nunca la había escuchado cantar. Ese tarareo, en el silencio de la casa, sonaba escalofriante. Luego oí el sonido de un cuchillo en la tabla. Estaba preparando la cena final para mí, según su plan. El tiempo avanzó despacio. Me quedé allí, el corazón latiéndome a golpes, la mano aferrada al teléfono. Alrededor de una hora después, cuando el aroma de la sopa de pollo comenzó a subir hasta mi habitación, escuché un sonido, muy débil, pero en esa quietud se oyó nítido. El crujido suave al romper el papel aluminio, muy bajito, muy sigiloso. Era la señal. Mis manos temblaron, el sudor frío me empapó. Abrí el teléfono, pulsé y envié un mensaje ya escrito al señor Acosta. El mensaje solo decía una palabra: ahora, casi de inmediato. ¡Bam! La puerta trasera de la cocina, la misma que esa mañana había dejado sin cerrar del todo a propósito, se abrió de golpe. Se escucharon pasos apresurados, gritos firmes. Salí corriendo del cuarto y bajé las escaleras, con el corazón a punto de estallar. Me detuve en el último peldaño y miré hacia la cocina. La escena frente a mí jamás se borrará de mi memoria. 2 agentes vestidos de civil habían tomado el control del lugar, y allí, entre ellos, estaba Camila. La habían atrapado con las manos en la masa. Estaba paralizada junto a la olla de sopa de pollo que aún hervía con fuerza en la estufa. Tenía una mano sosteniendo el cucharón y la otra sostenía un pequeño envoltorio de papel aluminio ya rasgado, del cual caían los últimos granos de un polvo blanco dentro de la olla. «Policía, suelta el arma y levanta las manos», gritó un oficial. Camila dio un brinco. Su rostro se deformó por el terror absoluto. El terror de un animal atrapado. El envoltorio se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo y esparciendo aquel polvo blanco mortal. Cuando bajé por completo, su mirada se dirigió hacia mí. En ese instante, todas las máscaras cayeron. En sus ojos ya no había falsedad, ni dolor fingido, ni cálculo frío. Solo quedaban odio ardiente, locura y la desesperación absoluta de una perdedora. Sabía que todo había terminado. Los agentes le pusieron las esposas rápidamente. No ofreció resistencia. Solo se quedó inmóvil como una estatua, con la mirada fija en mí. Otro policía, con guantes de látex, utilizó un kit especial para tomar una muestra de la sopa y sellarla en un frasco. Un segundo recogió con pinzas el envoltorio de aluminio y juntó con cuidado los restos del polvo blanco en una bolsa de evidencias. Todo ocurrió con rapidez, precisión y frialdad. Días después, cuando Camila ya estaba detenida para ser investigada, el jefe Acosta me llamó. Su voz sonaba seria, pero con un dejo de alivio. Me informó que, gracias a las declaraciones iniciales de Camila y la información proporcionada por Álvaro, habían logrado arrestar a Morales en un almacén en las afueras de la ciudad, incautando una gran cantidad de productos químicos y sustancias tóxicas. «Y ya tenemos los resultados del laboratorio, señora Isabel», continuó. «La muestra de sopa y el polvo que ella intentó usar contienen altos niveles de aconitina. Es un veneno extraído del acónito, extremadamente peligroso y mortal por causar insuficiencia y arritmia cardíaca. Sus síntomas se parecen mucho a los de un infarto repentino, igual que la muerte de Hernando. Todo estaba claro. Colgué el teléfono en silencio y miré por la ventana. La noche ya había caído, pero por primera vez en semanas no sentí miedo de la oscuridad.
Una semana después del arresto de Camila, la casa aún no podía respirar. Aunque su figura ya no estaba, su presencia tóxica seguía flotando en el aire, escondida en cada rincón como una capa de polvo invisible. Sabía que debía limpiar a fondo la habitación de ella y de Mauricio, no para borrar los recuerdos, sino para purificarla, para eliminar cualquier rastro de ese demonio y preparar un espacio limpio para el regreso de mi hijo. Le pedí a una prima que cuidara de Emilio. El niño aún no se recuperaba del todo del trauma. Ya no tenía pesadillas, pero seguía callado y asustadizo. Temía la habitación al final del pasillo, la que había sido de sus padres. No se atrevía a entrar ahí. Me puse un par de guantes de goma, como si fuera a manipular una sustancia peligrosa, y comencé la tarea. Abrí de par en par las ventanas para dejar entrar el sol y el viento, con la esperanza de que arrasaran con ese aire viciado. Empecé por el armario. Saqué uno por uno los vestidos caros, los zapatos de diseñador que Mauricio le había comprado sin escatimar. Antes me alegraba ver cuánto la consentía. Ahora, al mirar esas cosas, solo sentía amargura. Sin dudar, metí todo en grandes bolsas negras. El perfume familiar de ella, aquel aroma dulce que antes elogiaba, ahora me revolvía el estómago. Cuando llegué al mueble de la ropa interior, abrí el último cajón. Mi mano se detuvo. Debajo de la suave tela de seda, sentí un bulto duro, rectangular. Con curiosidad, aparté la ropa a un lado y lo saqué. Era un diario viejo. La cubierta estaba forrada con terciopelo rojo oscuro, pero ya descolorido y gastado en las esquinas. En la tapa había un pequeño candado de bronce, oxidado por los años. Un impulso extraño me empujó. Me senté en el suelo, el corazón desbocado. Ese era su mundo privado, un mundo que no debería invadir. Pero tenía que saber, tenía que entender al monstruo con el que había vivido. Usé una pinza para el cabello que encontré en la mesa de tocador y forcé el candado con dificultad. Sonó un pequeño clic. La primera página estaba amarillenta, los bordes quebradizos. Una letra infantil, temblorosa y llena de faltas de ortografía apareció: Diario de Camila Vargas. Me quedé horas ahí sentada, sin darme cuenta de que la luz de la tarde se iba apagando fuera de la ventana. Leí página tras página, y una vida desgraciada y oscura se fue revelando ante mis ojos. Las primeras hojas eran las palabras ingenuas de una niña que añoraba el cariño de la madre que había perdido. Camila escribía sobre soñar con que su madre la abrazara, que le trenzara el pelo para ir a la escuela. Luego su madre murió, y el diario se convirtió en un lugar para volcar el miedo al padre alcohólico. La letra se volvió temblorosa, garabateada, con manchas de lágrimas ya secas que habían emborronado las palabras. Hoy papá me volvió a pegar. Dice que soy inútil igual que mi madre. Odio esta casa, odio a ese hombre. Ojalá pudiera huir. Y entonces llegué a la página que narraba la noche fatídica. La letra ya no parecía escritura, eran arañazos marcados en el papel, como si se hubieran trazado con toda la rabia y el horror. Él estaba completamente borracho. Entró a mi cuarto. Iba a... Yo no quería. Grité, pero nadie me oyó. Agarré la botella vacía de la mesa y se la estrellé en la cabeza. Seguí golpeando, hasta que ya no se movió. Había sangre por todas partes, en mis manos, en mi ropa, en el piso. Sentí un escalofrío, un frío intenso a pesar de que no hacía frío. Pasé a la página siguiente con la mano temblorosa. Limpié todo. Lo arrastré hasta el bosque de robles detrás de la casa. La tierra estaba dura. Cavé toda la noche. Ahora yace bajo el roble más viejo. Ya nadie puede hacerme daño. Las páginas siguientes describían días llenos de paranoia y miedo. Vivía con el terror constante de que algún día alguien descubriría su secreto, de que el cadáver bajo el roble fuera desenterrado. Ese miedo la convirtió en una persona desconfiada, siempre a la defensiva con todos. Y luego llegué a la última página, escrita apenas unas semanas antes de esa espantosa cena. La letra, garabateada, llena de rabia. Estoy segura de que esa vieja entró a mi cuarto ayer, cuando yo no estaba. El diario parece haber sido movido. Ella lo ha visto. Estoy segura de que lo leyó. Ella y su marido, ese viejo policía, seguro que lo saben. Fingen ser amables conmigo, pero en realidad están planeando denunciarme. Tengo que actuar antes.
No puedo permitir que destruyan todo lo que tengo. Eliminaré a todos, excepto a Emilio. El niño es mío, me lo llevaré lejos y comenzaré de nuevo. Cerré el diario de un portazo, con las manos y el cuerpo temblando. Una verdad aún más aterradora que todo lo que había imaginado. Ella había matado a alguien, no por dinero, sino por una paranoia enfermiza. Nadie de nosotros había entrado jamás en su cuarto. Nadie conocía ese secreto. La muerte de Hernando, el sufrimiento de Mauricio, todo nació de un diario que se movió en la mente trastornada de ella. Sin pensarlo ni un segundo, llamé al jefe de policía Acosta. Le leí las escalofriantes líneas del diario. Esa misma noche, un equipo forense fue enviado al antiguo barrio de Camila. Basándose en la descripción detallada, debajo del roble más viejo del bosque detrás de la casa, buscaron y después de varias horas de cavar, lo encontraron. Un esqueleto humano. Los resultados del examen de ADN, días después, confirmaron lo peor. Eran los restos de Ricardo Vargas, el padre biológico de Camila. El diario no solo era una confesión de un plan de asesinato, también era la llave que abría un crimen enterrado por 15 años. 3 meses más tarde, la pesadilla de mi familia salió a la luz de la justicia en una fría y solemne audiencia. Emilio y yo tuvimos que testificar. Cuando subí al estrado, vi a Camila en el banquillo de los acusados. Llevaba un uniforme gris de prisionera, demasiado grande para su cuerpo. Su cabello estaba cortado corto. Su rostro sin maquillaje mostraba una palidez cansada. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Estaban completamente vacíos, sin emoción alguna, sin cálculo, sin odio, sin el menor rastro de arrepentimiento. Al verla así, comprendí que el fuego del rencor dentro de mí se había apagado. En su lugar quedó una sensación extraña, una mezcla de repulsión y una amarga compasión por un alma que ya se había podrido por dentro. Con las pruebas irrefutables, el diario envejecido convertido en una macabra confesión, el testimonio valiente y entre lágrimas de Emilio, la grabación de la llamada con Morales, los resultados del análisis del veneno aconitina y los restos del padre enterrado, el jurado no tardó en emitir su veredicto. Asesinato con premeditación. La voz del juez resonó firme y contundente. Camila fue condenada a cadena perpetua sin derecho a apelación. El químico Morales también recibió una sentencia similar por complicidad y tráfico de sustancias prohibidas. El golpe seco del mazo del juez marcó el fin de la pesadilla que había atormentado a mi familia. El tiempo pasó, lento y silencioso, como un río de hielo derritiéndose, arrastrando los fragmentos de la tragedia. Y entonces ocurrió un milagro. Mauricio despertó del largo coma. La primera noticia que escuchó no fue de mí, ni del médico, sino de un noticiero nocturno en el pequeño televisor colgado en la pared del hospital. Una reportera, con voz monótona, resumía todo el caso que había estremecido a la ciudad. Yo estaba a su lado en ese momento. Vi sus ojos abrirse de par en par, pasar de la confusión al horror, y luego a un vacío aterrador. No lloró, no gritó, solo permaneció inmóvil, mirando fijamente el techo blanco. Ese silencio fue más aterrador que cualquier grito, y entonces, como un volcán que había contenido la furia demasiado tiempo, explotó. Arrancó la aguja del suero de su brazo, la sangre brotó, gritó con un dolor y una rabia desgarradores, el rugido de un ser traicionado hasta el alma. Las enfermeras corrieron para sujetarlo, para inyectarle un sedante, pero después del impacto inicial, Mauricio no se derrumbó. El dolor pareció templarlo, hacerlo más decidido, más fuerte. Desde la cama del hospital, aún con las manos vendadas, llamó a su abogado. Su voz era ronca pero firme. Ordenó iniciar el proceso de divorcio unilateral y reclamar la custodia total de Emilio. Con las pruebas de los crímenes de Camila, el tribunal aprobó rápidamente. Emilio fue el primero en sanar. Comenzó a asistir a terapia psicológica y poco a poco la sonrisa volvió a su rostro. Ya no tiene pesadillas todas las noches, ni se sobresalta cuando escucha un ruido fuerte. Ha vuelto a dibujar, y sus cuadros ya no son oscuros, ahora tienen el verde de las hojas, el amarillo del sol. Una mañana de domingo, unos meses después del juicio, cuando Mauricio ya podía caminar por sí mismo, conduje sola hacia el cementerio.
El cielo estaba despejado y con una luz suave, muy distinto al día del funeral, cuando llovía sin parar. Coloqué un ramo de lirios blancos, las flores que más le gustaban a Hernando, sobre la tumba cuidada con esmero. Me arrodillé y acaricié la fría lápida con su nombre grabado. Por fin mis lágrimas pudieron caer, no por dolor, sino por liberación. Mi amor, susurré con la voz entrecortada. Todo ha terminado. La justicia se cumplió. El mal pagó por lo que hizo. ¿Puedes oírme? Respiré hondo, sintiendo la brisa suave rozar mi mejilla, como una caricia de consuelo. Mauricio ya está mejor. Está haciendo las cosas muy bien. Es mucho más fuerte de lo que imaginaba. Y tu nieto, Emilio, el niño va a estar bien, cariño. Es muy valiente. Es igualito a ti. Guardé silencio un momento, dejando que mis palabras se hundieran en la tierra, llevadas por el viento. Puedes descansar en paz, Hernando. Yo y nuestros hijos seguiremos adelante. Viviremos bien, viviremos también por ti. Cuando me levanté y di media vuelta para irme, los rayos del sol de la mañana iluminaron el camino. Por primera vez en muchos meses sentí una verdadera paz en el alma. El dolor seguía ahí, la cicatriz nunca sanará del todo, pero el peso del miedo y del rencor se había ido. La noche larga había pasado y el amanecer estaba llegando. Después de todo lo vivido, solo quiero dejar un mensaje para todos. A veces, el mal no se esconde en lugares lejanos, sino dentro del mismo hogar en el que más confiamos. El amor ciego puede destruir a una familia entera, mientras que el valor y la lucidez son lo único que puede salvarnos de la oscuridad. Perdí a mi esposo, estuve a punto de perder a mi hijo y vi crecer a mi nieto entre traumas, pero también aprendí que la justicia, aunque llegue tarde, siempre llega si no nos rendimos. Escucha la intuición de tu corazón, porque muchas veces él conoce la verdad antes que la razón. Y sobre todo, no dejes que el odio te convierta en alguien igual a quien odias. Solo conservando la bondad en el alma se gana de verdad. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este instante.